Soy David Suárez Quintanilla, ortodoncista gallego, y hoy os voy a hablar de Gunmetal y de Synergy. ¿Y por qué os voy a hablar de Gunmetal y de Synergy? Pues simplemente porque frente a los alineadores, la única posibilidad de supervivencia de los brackets y de los alambres, sinceramente, son tratamientos muy rápidos, sencillos y con pocas visitas. Y por eso creo que es muy interesante saber, primero, que cuando utilizamos un bracket tradicional con los nuevos superalambres, sean alambres térmicos, sean alambres superelásticos, las cosas no funcionan demasiado bien porque se produce mucha fricción estática. Esa fricción estática nos va a robar mucho tiempo de tratamiento, nos va a producir movimientos que se denominan parásitos o indeseables, como la protrusión, por ejemplo, de los incisivos, y por nosotros desde hace muchos años utilizamos un bracket que no hemos decidido cambiar porque creemos que funciona muy bien, que es el bracket Synergy, con 3 aletas y con un slot de diseño especial. De casualidad, este de slot funciona muy bien con las nuevas aleaciones, especialmente con lo que se conoce como Gunmetal. ¿Qué ventaja tiene? Que según como nosotros liguemos este bracket, vamos a conseguir índices diferenciales de fricción. Y así podemos, ejemplo, cuando ligamos en el centro, según artículos publicados en el American Journal of Orthodontics y en el Angle Orthodontic, nos vamos a encontrar que cuando ligamos en el centro tenemos los mismos índices de fricción de brackets de autocierre muchísimo más costosos. Por tanto, ¿cuál es el sueño de Angle? Pues Angle en el año 1907 ya decía que ojalá algún día podamos hacer los tratamientos de ortodoncia con un solo alambre. Y poco a poco fueron evolucionando los alambres, pero no han evolucionado las secuencias de los alambres, de las diferentes técnicas que ustedes aún están usando. Usan demasiados alambres, cuando hoy se pueden simplificar mucho. Y sobre todo, cuando hablamos de alambres como los de níquel titanio austenítico, con los niti-cobre o los niti-austeníticos superelásticos y termoelásticos, pero sobre todo con alambres tipo el Gunmetal. ¿Es posible hacer el tratamiento con una sola aleación? Pues sí. Como nosotros podemos utilizar muchas veces el Gunmetal en 18, 16 para alinear los dientes, pero realmente después el Gunmetal lo vamos a utilizar en alambre rectangular de 19 por 25 para nivelación, el cierre de espacios y la terminación. Y solamente va a variar en que vamos a poderlo doblar con gran facilidad, tanto fuera de boca como en boca. ¿Qué ventaja tiene el Gunmetal? El que pueden ver ahí, es decir, la espectacular adaptación que tiene este alambre a nuestro bracket Synergy o viceversa, lo que hace que produzca muy pocos movimientos parásitos, especialmente cuando nosotros colocamos un alambre y ese alambre que vamos a colocar queremos que actúe mucho sobre un diente, en este caso este canino superior, el 13, y sin embargo que no haga movimientos parásitos e indeseables en el resto de los dientes. Y por tanto, que se produzcan una serie de fuerzas de lo más factibles para evitar ese tipo de movimientos. El Gunmetal tiene la gran ventaja de ser algo novedoso. Tiene titanio, vanadio, circonio, niobio, molibdeno, tántalo, etc. Y las propiedades que tiene son increíbles, sobre todo las propiedades biomecánicas en su comportamiento no lineal o pseudoelástico. Además, se compone de una serie de elementos que le favorecen muchísimo el control de la torsión y, por tanto, es muy sencilla controlar con este tipo de alambres la torsión, especialmente en un bracket como el Synergy. Tenemos una paciente convencional, un tratamiento muy sencillito, que puede representar un poco la media de los tratamientos que tenemos nosotros en la consulta. Utilizamos el bonding indirecto del bracket Synergy. Este bonding indirecto lo vamos a combinar con la automática selección de los arcos de nuestra técnica, la selección automática. Además, en este caso, al ser la misma aleación, las gráficas de carga de formación para una irregularidad dada son mucho más sencillas de realizar. Y por tanto vamos a colocar los brackets, ligamos en el centro el Synergy, porque ligándolo en el centro vamos a conseguir cifras de fricción cercanas o próximas a 0. Sin embargo, fíjense aquí en los caninos, como en los caninos estamos ligando de manera convencional. ¿Por qué? Porque queremos un control de la rotación. No tenemos que andar con tapa, abre,
o cierra la tapa. Y por tanto vamos a colocar, se nos va a alinear muy rápido, después pasamos ya a los elásticos. ¿Y qué ocurre al final? Pues que el gunmetal está funcionando muy bien porque se produce un fenómeno conocido que también lo se produce en el TMA, que se conoce como cold welding, es decir, soldadura en frío, que no es una soldadura, es una manera de hablar. Y esto es muy bueno porque con unas simples alicates de 0,75 podemos hacer los ajustes finales y eso lo vamos a combinar con nuestro protocolo de elásticos intermaxilares. Elásticos intermaxilares que hay que conocer muy bien la biofísica de estos elásticos intermaxilares y en este caso vamos a combinar los de clase 2 con los elásticos intermaxilares triangulares. Los triangulares que nos favorecen el engage, el encaje vertical de estos dientes. Y por tanto, para acabar vamos a colocar bastantes elásticos triangulares en los lados. Estamos utilizando un 21×25 porque esta es una de las grandes ventajas que tiene el gunmetal y acabamos el tratamiento de ortodoncia. Una buena estética y una buena oclusión. Y por tanto, lo que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones es esto. Nos vamos a encontrar pacientes con una clase 3, como esta, con una retrusión maxilar. Nos vamos a encontrar que es una paciente con una hipoplasia maxilar, un borde a borde. ¿Y cuál es la decisión que tenemos de tiempo y de secuencia? Pues empezamos con un tratamiento funcionalista. Usamos una placa removible de progerie clásica. Eso sí, los alambres no son de acero de mala calidad, como suelen ser los alambres que suelen hacer muchas veces los técnicos de laboratorio, sino que es alambre de L-Giloy. Con este alambre lo que vamos a conseguir es una retrusión de los incisivos superiores, de los inferiores, protruimos algo los superiores y ahora ya vamos a pasar, porque la paciente no necesitaba una disyunción, vamos a pasar a un utility de protrusión. El utility de protrusión también lo vamos a hacer en el Giloy, lo vamos a combinar con una máscara porque queremos movimiento mesial de los dientes, y aquí tenemos ya a la paciente acabada su primera fase. Tomamos un break, un tiempo de descanso y vamos a empezar la segunda fase, pero en este caso, desafortunadamente, el canino superior lo tenemos en el paladar. Por tanto, yo abro con una fresita de cerámica casi todos estos caninos, un 80% de los caninos que bajo los abro yo con la fresita de cerámica, ponemos un botoncito, llevamos el canino a su sitio, utilizamos el brazo del Quagelis para producir un movimiento descendente de ese canino y ahora sí, ya cuando estamos, colocamos el gunmetal. El gunmetal lo vamos a controlar y lo vamos a colocar, vamos a usar un gunmetal grueso de 21×25 para que sea más efectivo sobre esa torsión del canino. El gunmetal es espectacular para doblarse en boca, es espectacular la facilidad para hacer resortes y es espectacular para el control de la torsión. Por tanto, vemos aquí en esta imagen cómo vamos moviendo la raíz hacia vestibular, es decir, le vamos dando torque negativo y este torque negativo lo vamos a controlar después y combinar con elásticos heavy de 3,5 onzas y heavy verticales también en forma de triángulo. Hacemos stripping en la arcada inferior para ir cerrando todo. Ahora sí que en vez de un gunmetal aquí sí que introducimos un alambrito trenzado de acero, porque lo hacemos muchas veces para el acabado de los casos, antes de colocar el gunmetal final para hacer una especie de realineamiento final. Ahí vemos ya el canino, la evolución del canino y el caso acabado. Controlamos, vemos ahí la evolución del paciente y el caso acabado. Y ahí vemos colocado una retención superior para evitar esa apertura, el canino perfecto y todo bien acabado. En algunos casos utilizamos el gunmetal para cerrar las mordidas. Este es un caso muy antiguo porque yo el gunmetal lo llevo utilizando mucho tiempo. Arcos de curva de SPI invertidas, elásticos anteriores y esa curva de SPI produce intrusión. Hay gente que utiliza la técnica multiloop y desde aquí
pues mi enhorabuena a la gente que lo utiliza y me parece muy bien, pero es odiada por los pacientes. Los pacientes la odian porque están llenos de resortes, se les mete la comida dentro de los resortes y ahora mismo con la competencia que tenemos de los alineadores, pues realmente tenemos que ir a sistemas más sencillos. Y este es un sistema muy sencillo, curvas de SPI. Incluso podemos con un pequeño alicate hacer steps simulando esas dobleces, como aparece en los últimos libros del gunmetal. Pacientes como este, complicados, con una mordida abierta completa, que como pueden ver aquí, al llevarlo a relación céntrica, solo tenemos contactos posteriores, es decir, tenemos un problema importante, pues en estos casos, como vemos aquí, con el gunmetal haciendo unos arquitos de cierre muy sencillos, que se pueden hacer también preajustados, pero en este caso hemos hecho nosotros los arquitos de cierre, hacemos unos arcos de cierre preajustados que después con el Weingart, con el alicate de Weingart, vamos de manera selectiva a doblar, en este caso para controlar verticalmente los incisivos en relación a los caninos, los premolares y los molares. Y entonces esto es muy interesante porque nos da una idea de la cantidad de cosas que podemos hacer solo con una aleación. ¿Qué ventajas tiene además esto? Pues tiene muchas más ventajas. La primera gran ventaja es la simplificación en la clínica. Dos, la gran ventaja es que no solo se simplifican, es que en muchas ocasiones usamos 3 alambres, un 18, un 19 por 25 y un 21 por 25. Y en ocasiones usamos un 18 y un 21 por 25. En nuestra técnica, en este momento, el segundo arco que se debe poner cuando uno está utilizando un slot de 22, en este momento nosotros recomendamos, si es gunmetal, ya estamos hablando del 21 por 25. En caso puede ser 19, 25, 21, pero no tiene ningún sentido esas secuencias de cuando Franco era cabo, es decir, 16 por 22, 17 por 25, 19 por 25, antes 14, 16, 18, 16 por 16, 18. Eso es absurdo. Es decir, hay que ir a una ortodoncia que nos permita competir en tiempo, rapidez y eficiencia con los aparatos, con otros aparatos mucho más cómodos y mucho más estéticos, que a mí me encantan también, que son los alineadores. Bueno, pues muchas gracias.